El corazón del problema es que en el Perú la esperanza de tener una burocracia basada del Estado, quiero decir, basada en la meritocracia, ha ido desapareciendo. Como usted recordará, desde la creación de Servir a la fecha, realmente Servir no ha desarrollado, ni se ha ampliado, ni ha cubierto todas las áreas del Estado que debería cubrir. Y hoy día realmente los empleados y funcionarios del Estado entran de tres maneras, creo yo. La primera es la que usted señala, entre comillas, funcionario de confianza, que es el resultado del amiguismo, ¿no? Exitosa. Muy buenas noches, señor Valdés, gusto de saludarlo. Señor ex procurador, díganos por favor, ¿qué opina usted sobre este informe, que además es un informe periódico que parece que saca la Contraloría? ¿Cuál es su primera opinión para poder entrar en el tema? Sí, es un documento muy valioso, no es novedoso en la gestión del actual Contralor y ya hay varios informes de esta naturaleza que lo preceden, pero es un producto de un observatorio contra la corrupción que nos ofrece por primera vez información, evidencia, como se dice, data muy sólida respecto de aspectos específicos de las manifestaciones en que se da la corrupción en el Perú, un sentido muy grave y grave. Y esta sólida evidencia debe servir como fundamento para políticas públicas que, aunque existen en el papel, en los últimos años han ido decayendo y han ido desapareciendo de la escena de la acción pragmática. Y es el momento de retomarla, me parece, a partir de este informe. Exitosa. Señor ex procurador, ¿y cuál sería, a decir de este informe, el delito más recurrente en la gestión pública? Porque estamos hablando de gestión pública. ¿Cuál sería el delito más recurrente que, digamos, que indica una corrupción en una institución pública? Mire, el informe hace referencia a prácticas específicas, como por ejemplo la relativa a los proyectos caducos y abandonados. También hace referencia a la contratación excesiva de consultores que, según el informe, han hecho consultorías cuando no se encontraban en el país. Y finalmente hace referencia a un tipo de corrupción administrativa que consiste en el fraccionamiento de contrataciones públicas en montos menores a 8 unidades impositivas tributarias, pero que sumadas impactan al presupuesto nacional en una suma importante. No hace referencia a delitos específicos, pero bueno, vaya, ahí están, ahí hay que escoger fácilmente todos los delitos contra la administración pública que pueden darse, desde cohechos hasta peculados, hasta colusiones, hasta malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, etcétera. Pero lo importante es una reflexión, una primera línea muy fuerte que nos lanza el procurador, el contralor, perdón, de la República, que es la referida a la importancia de fortalecer la función sancionadora del Estado. Y el fortalecimiento del brazo sancionador del Estado, o sea, del aparato represivo del Estado, pero dentro del Estado de Derecho, por supuesto, solo puede hacerse en la medida en que también se fortalezca la función investigadora. Y cuando hablamos de función sancionadora estamos hablando del Poder Judicial. Y cuando hablamos de función investigadora estamos hablando del Ministerio Público. Y bueno, hemos visto en cuanto al Ministerio Público a una acción que no es totalmente consistente, no es perseverante, no es uniforme, sino que tiene sus altas y sus bajas. Con la nueva fiscal de la Nación habían grandes expresiones de lucha contra la corrupción durante el contexto del gobierno del señor Castillo, pero luego eso desapareció. Hay una fiscalía que lucha contra el poder de la corrupción del poder, perdón, y esa fiscalía, bueno, la vemos concentrada en algunos casos, pero no la vemos manifestada en la extensión de los casos que nos presenta el Contralor. De Doctor otro lado, Maldonado, también el informe... Sí. sí, lo que usted dice iba un paso Exitosa. adelante, por supuesto, por su experiencia, a donde yo quería ir primero.
Correcto. ¿Cómo no? Ya estamos en los hechos de sancionar, perseguir el delito y toda la consecuencia. Pero en la experiencia que usted tiene, ¿qué debería hacer una institución o qué deberíamos hacer nosotros como sociedad, como nación, como ciudadanos, para no llegar a tener que perseguir tanto el delito, ni tener que agrandar tanto a las instituciones justamente que se encargan de castigar a los que delinquen cuando ocupan un cargo público? Lo normal debería ser que un ciudadano que ocupa un cargo público no cometa un delito contra el propio Estado que le está dando un trabajo. ¿Cómo mejorar esta situación? Es correcto. Es sin duda importante reiterar que el observatorio de la Contraloría que nos ofrece esta evidencia es muy importante. O sea, observar lo que pasa y sustentarlo en evidencia objetiva, concreta, en data sólida, es muy importante. Pero como usted bien plantea, no solo se trata de observar lo que pasa, sino se trata de tomar acciones. Y en ese sentido, derivado de su planteamiento, surge la importancia de las acciones y de las medidas de prevención. Porque la verdad es que cuando una vez ya ha cometido el delito y afectado el patrimonio del Estado, es muy difícil recuperarlo. Y las instituciones resultan muy dañadas. Entonces, acá hay un ámbito muy amplio y muy importante y también del cual se derivan acciones muy específicas, que es el ámbito de la prevención de la corrupción. Pero esto, como usted también lo señalaba en su presentación inicial, aun cuando se refería a los temas de seguridad ciudadana, también involucra, por supuesto, a la ciudadanía, a la cultura ciudadana, pero sobre todo acá hay un tema central y es el tema del liderazgo político. Y la verdad es que el liderazgo político o no existe o ha ido decayendo de una manera sistemática y ha devenido en una situación en la cual estamos como en una nave que navega sin rumbo. El diagnóstico que hizo el gobierno de la señora Boluarte a través del discurso presidencial en julio, el 28 de julio, es un discurso que nos presenta este problema. Nos dice que la corrupción es un cáncer que corroe a todas las instituciones del Estado. Pero las conclusiones a las que llega son inconsistentes con este diagnóstico. Se refiere a especificaciones muy limitadas, por ejemplo, en el sistema penitenciario. No hay un programa consistente que levante ya las políticas existentes. No es que acá ya no existan políticas de lucha contra la corrupción. Hay una política, hay un plan de lucha contra la corrupción que existe, pero que hay que llevarlo a la práctica. Hay una política y un plan de lucha contra el lavado de activos. En fin, las políticas existen. Lo que falta es un liderazgo y faltan acciones concretas para enfrentar ese fenómeno. Y en este caso, en el caso de la prevención de la corrupción, pues darle a la Contraloría en el ámbito del control administrativo las herramientas necesarias para hacerle frente a ese fenómeno, pero también hay que hacerlo con el Ministerio Público. Hay unas fiscalías que previenen el delito, en este caso el delito de corrupción, pero respecto de las cuales tampoco se sabe nada. Ahora, doctor, es cierto que, por supuesto que el cometer un delito es algo que comete un funcionario por propia voluntad, ¿no? Difícilmente a un funcionario, a un profesional se le empuja a cometer un delito. Puede formar parte de un grupo, pero es bien difícil que a un profesional ya cuajado alguien lo lleve de la mano a cometer un delito. En ese sentido, ¿usted cree que debería limitarse la presencia del famoso funcionario de confianza, este funcionario a dedo, y deberíamos limitarlo, estos cargos, ya a un porcentaje muy pequeño, y más bien optar por el funcionario de carrera que tenga años ya de experiencia y por supuesto un currículum pues que podamos revisar? Porque de pronto entra un alcalde y trae a una persona a veces que no tiene ninguna experiencia en la gestión pública o una muy pequeña y lo pone de pronto en un cargo, saltando a muchas personas que están ahí sentadas años de años y que ya reúnen la experiencia y que quizás tienen currículos pues que habría que por lo menos evaluar
y que de repente pueden optar por esos cargos. Y muchos de estos cargos de confianza, y lo hemos visto, son las personas que cometen los delitos. No estoy diciendo que sea una regla, pero muchos los cometen. Sí, tiene usted total razón y es un acierto lo que usted señala. El corazón del problema es que en el Perú la esperanza de tener una burocracia basada del Estado, quiero decir, basada en la meritocracia, ha ido desapareciendo. Como usted recordará, desde la creación de Servir a la fecha, realmente Servir no ha desarrollado, ni se ha ampliado, ni ha cubierto todas las áreas del Estado que debería cubrir. Y hoy día realmente los empleados y funcionarios del Estado entran de tres maneras, creo yo. La primera es la que usted señala, entre comillas, funcionario de confianza, que es el resultado del amiguismo, ¿no? El compadrazgo del cuate, el alcalde, pata, el gobernador ¿no? regional Del que pata, lo pone, del pata, como se dice en el Perú, ¿no? Pata de México. Ajá. Luego, la otra fuente es esta, la puerta giratoria, ¿no? Y caramba, yo veo, en el Perú hay genios, ¿no? Un día están en el Ministerio de Cultura, otro día están en el Ministerio de Interior, otro día están en el Instituto Penitenciario. Dios mío, son genios. Así es. Son realmente, tienen esos personajes, pues, Una van a salvar a la República, ¿no? Una capacidad Una envidiable, capacidad, ¿no? Ecuménica, ¿no? Yo le llamaría camaleónica, ¿no? Una capacidad camaleónica, ¿no? Exacto. Y siempre están dispuestos a servir a todos los gobiernos. Ah, sí, bueno. A todos los gobiernos. Sí. Y la tercera fuente es la de que aquellos que creen que se lo merecen, ¿no? O sea, la historia les ha dado les debe un favor, ¿no? Y ahí hemos visto a muchos ministros en la época del gobierno de Castillo, y así sucesivamente en todo el Perú, ¿no? Entonces, realmente el corazón del problema, como usted bien dice, es la falta de la meritocracia. Y esto es lo que habría que recuperar. Tener un Estado que incluso imaginémonos una situación de crisis absoluta, donde no haya un gobierno, por qué sé yo, una pandemia demoledora, una crisis, una guerra, qué sé yo, donde no hay un gobierno y donde el Estado esté frente al desafío de seguir funcionando. Para eso sirven los funcionarios de carrera. O sea, debería haber un estamento profesional de funcionarios que en cualquier circunstancia permitiesen que el Estado siguiera andando, que los sistemas de salud sigan funcionando, que los sistemas de seguridad sigan funcionando, etcétera, etcétera. Y eso no tenemos. Tenemos a un conjunto de oportunistas que llegan con los gobiernos y que se nutren de sueldos fabulosos y, bueno, como le digo, ocupan todos los cargos, son realmente unos genios. La famosa frase, el comando nunca muere, ¿no? Esa frase tiene que ejercerse en el Estado, o sea, hay una línea de sucesión de personas preparadas como en un barco. No recordemos el Huáscar, por ejemplo, ante la emergencia contra el enemigo, luego de Grau fue sucedido por toda una serie de oficiales preparados y capacitados. Así debería ser en el Estado, ¿no? Exactamente, la experiencia de Grau es realmente muy, muy importante, como usted lo dice, porque no solo los oficiales, sino también los marineros modestos son los que dan la cara y terminan muriendo con la bandera peruana izada. En fin, y el Estado debería ser así. No podemos depender de estructuras políticas que no siempre están a la altura, como lo ha demostrado las circunstancias. Todos los problemas políticos que tenemos, con una meritocracia, un funcionariado público sólido, no tendrían el impacto que hoy lamentablemente tienen. Bien, doctor Maldonado, yo le agradezco mucho el habernos acompañado esta noche y lo convoco para una nueva oportunidad para seguir auscultando estos temas anticorrupción, ya que usted es una voz autorizada para el tema. Muchas gracias.